El presente informe final versa sobre la denuncia constitucional número 266 incoada por la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz contra el señor Pablo Sánchez Velarde en su condición de fiscal supremo y ex fiscal de la Nación por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificado en el artículo 377 del Código Penal, denuncia constitucional amparada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el artículo 89 del Reglamento del Congreso. De la denuncia. De los hechos denunciados por parte de la denunciante. Mediante denuncia presentada al Congreso de la República con fecha 18 de octubre del año 2018 y ampliación de denuncia con fecha 23 de octubre del mismo año, la congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz formula denuncia constitucional contra el actual fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, ex fiscal de la Nación. En la referida denuncia y su ampliación se refiere y se le imputa la comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Este delito se habría cometido por la comisión de los siguientes supuestos de hecho. A. Haber omitido la realización y continuación de una serie de diligencias como la videovigilancia y escuchas legales, todo ello con la finalidad de tener conocimiento pormenorizado de las actividades realizadas día a día por el investigado César Inostroza Pariachi. B. Haber retardado o demorado la presentación del requerimiento de detención preliminar contra César Inostroza Pariachi, repitiendo el mismo cuando el investigado ya había rehuido la acción de la justicia. La señora congresista ampara su denuncia constitucional en la siguiente fundamentación jurídica: el Código Penal, artículo 377, Constitución Política del Perú, artículo 99 y artículo 102, el Reglamento del Congreso de la República, el artículo 89, y la fundamentación jurídica por parte del enunciado que ha consignado su escrito de descargo, una parte referida a los fundamentos de derecho, pero recurriendo a su argumentación de denuncia y cita de preceptos normativos, se verifica que se ampara en las siguientes normas jurídicas: Constitución Política del Perú, el artículo 89 del Reglamento del Congreso, inciso 1 del artículo 2 de la Ley 27399, la Ley 27379 y el inciso 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal, así como el artículo 377 del Código Penal. Análisis. Del análisis jurídico de los fundamentos de hecho y derecho, alegatos de acusación de la denunciante y defensa del denunciado en lo que respecta a la denuncia constitucional número 266, se aclara y se concluye lo siguiente. En lo que respecta a los supuestos de hecho en los que hubiera incurrido el denunciado y que se enmarca en el tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal, delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cometidos por funcionario público, en lo que respecta a la medida de videovigilancia del investigado César Inostroza Pariachi, es incorrecto conforme a los fundamentos de hecho, de derecho, medios probatorios y alegatos de acusación y defensa que se actuaron, así como por lo expuesto por la propia denunciante sus alegatos en la audiencia llevada a cabo el día 3 de mayo del presente año, donde acepta en uno de sus extremos que el denunciado sí efectuó dicha medida, cuestionando en sus alegatos la eficacia de la misma por la capacidad intelectual del denunciado, alegando que dicha medida de investigación no impidió la fuga del investigado César Inostroza Pariachi, pretensión nueva que no se ajusta a los hechos en materia de investigación de la denuncia constitucional número 266, que se concluye que se debe entender que la medida de videovigilancia, en su medida de investigación que sirve de ayuda al director de la investigación, es decir, al fiscal competente, para dilucidar o esclarecer los hechos que investiga, mas no es de medida limitativa de derechos que aseguren la permanencia del investigado en el proceso, conforme lo prescrito en el artículo 207 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto, no hubo omisión de parte del denunciado en el ejercicio de sus funciones en lo que respecta a la videovigilancia, la misma que la ordenó el 13 de julio del año 2018 mediante disposición número 02-2018 MP FNEIYDC, es decir, en el cuarto día posterior de haber recibido el informe 02/05-2018 FECOR Callao, notificada al denunciado con fecha 9 de julio del 2018, considerándose oportuna su intervención. Por consiguiente, se concluye que respecto al primer supuesto de la denuncia constitucional, la denunciante no ha podido acreditar y demostrar la omisión de parte del denunciado de la no aplicación de dicha medida de investigación.
En lo referido a que el denunciado omitió la realización y continuación de escuchas legales, esto es en lo que respecta a las interceptaciones telefónicas del investigado César Inostroza Pariachi, de los hechos y medios probatorios expuestos podemos verificar que es cierto que el denunciado no efectuó esta medida de investigación. Ante tal circunstancia concluimos, se debe de entender que la medida de intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones es una medida de investigación que sirve de ayuda al director de la investigación, es decir, al fiscal competente a dilucidar o esclarecer los hechos que investiga, mas no es una medida limitativa de derechos que aseguren la permanencia del investigado en el proceso. En la presente investigación, el denunciado, en su condición de director de la investigación y con la autonomía con rango constitucional de la que está investigado, artículo 158 de la Constitución Política del Perú, y conforme lo expone en sus alegatos de defensa, consideró no necesario tal acto de investigación, más aún si no se encuentra obligado por mandato imperativo de la ley en efectuar dicha medida, conforme lo prescrito en el numeral 1 del artículo 230 del Código Procesal Penal, que a la letra dice, podrá solicitar al juez de la investigación preparatoria, es decir, el fiscal competente, si en caso lo considere pertinente, podrá aplicar esta medida. Por lo expuesto, se considera que la no actuación de la medida de intervención de las comunicaciones y telecomunicaciones en la investigación de parte del denunciado no se enmarca en el tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal, debido a que su condición de director de la investigación consideró no pertinente dicha medida de excepción adoptada en base a la autonomía con rango constitucional que ostenta. Presidente, me está pidiendo una interrupción el congresista Violeta, si usted lo considera pertinente. Sí, dice que no te puede dar interrupción. Continúo, presidente, gracias y disculpe. Respecto al supuesto retardo o demora de la presentación del requerimiento de detención preliminar contra César Inostroza Pariachi, remitido por él mismo cuando el investigado ya había rehuido la acción de la justicia, se concluye lo siguiente: que el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, concordado con el artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece quiénes son los altos funcionarios del Estado peruano, se debe considerar que los altos funcionarios tienen la protección del fuero constitucional hasta el levantamiento de su inmunidad por parte del Congreso de la República. Levantamiento que se produce luego de la culminación del procedimiento de acusación constitucional y viabiliza su procesamiento en la justicia ordinaria. Literal J del artículo 89 del Reglamento del Congreso, concordado con el numeral 2 del artículo 450 del Código Procesal Penal. De los actuados en la presente investigación se ha podido determinar que el denunciado, en su condición de fiscal supremo y exfiscal de la Nación, director de la investigación que versa en la carpeta fiscal 119-2018 respecto al investigado César Inostroza Pariachi, al ser este último un alto funcionario del Estado peruano, con efecto de asegurar su permanencia en el proceso de forma oportuna y diligente, sin haber obtenido previamente el levantamiento de inmunidad del mismo de parte del Congreso de la República, a través de una acusación constitucional con fecha 12 de julio del año 2018, solicitó el impedimento de salida del país de César Inostroza Pariachi y otros ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria. Impedimento de salida que fue concedido por el término de 4 meses, es decir, hasta el día 13 de noviembre del 2018, mediante resolución de fecha 13 de julio del 2018. Es decir, solicitó dicha medida limitativa de derechos al tercer día de haber recibido el informe número 02/05-2018 FECOR Callao, notificada al denunciado con fecha 9 de julio del 2018, impedimento de salida y o medida limitativa de derecho que bajo una interpretación jurídica de la norma era la apropiada y única que podía solicitar el denunciado Pablo Sánchez Velarde, de conformidad a lo prescrito en el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley 27399, ley que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379, tratándose de funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, concordado con la Ley 27379, Ley de Procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitaciones de derecho en investigaciones preliminares. Por lo expuesto en los dos párrafos que anteceden, es importante aclarar que cuando con fecha 4 de octubre del año 2018 el Pleno del Congreso de la República acordó acusar a César Inostroza Pariachi por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal, patrocinio ilegal y negociación incompatible, el denunciado Pablo Sánchez Velarde aún no contaba con facultades para ordenar la detención preliminar del investigado César Inostroza Pariachi por lo siguiente:
Mediante Ley 27379, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 21 de diciembre del año 2000, se establece el procedimiento para la adopción de medidas excepcionales de limitación de derechos en las investigaciones preliminares llevadas a cabo por el fiscal competente a cargo de una investigación, estableciéndose en el numeral 1 del artículo 2 de la misma ley la medida limitativa de la detención preliminar, medida excepcional que se aplicaría conforme lo prescrito en el numeral 1 del artículo 1 de la misma ley, que a los funcionarios públicos que hayan intervenido en delitos perpetrados por organizaciones criminales. En el caso que mediante Ley 27399, publicada en el Diario Oficial El Peruano, con fecha 13 de enero del año 2001, regule las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379, tratándose de los funcionarios comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, Ley 27399, que establece en su artículo 1 que el fiscal de la Nación es quien puede realizar investigaciones preliminares a los funcionarios del Estado, aun cuando se encuentren en un procedimiento de acusación constitucional, titular de la investigación preliminar que, conforme lo prescrito en el primer y segundo párrafo del artículo 2 de la misma ley, puede imponer medidas limitativas de derechos a los funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, excluyéndose de las medidas limitativas de derecho que pueda aplicar el fiscal de la Nación en esta etapa de investigación preliminar, la medida de la detención preventiva prescrita en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 27379. Por lo expuesto en el párrafo que antecede, el denunciado Pablo Sánchez Velarde, en su condición de fiscal supremo a cargo de la investigación preliminar por excusa del fiscal de la Nación, el día 4 de octubre del 2018, cuando el Pleno del Congreso de la República acordó acusar a César Inostroza Pariachi por los delitos respectivos, estaba impedido por mandato de la ley en ordenar la medida de detención preliminar por no existir norma jurídica que le facultaba a imponer dicha medida en esta etapa de la investigación preliminar, mas sí existía o existe norma procedimental y procesal que establece en qué momento puede imponer dicha medida. Lo prescrito en el literal J del artículo 89 del Reglamento del Congreso, artículo que regula el procedimiento de acusación constitucional de principio a fin, que a la letra dice: el expediente con la acusación constitucional es enviado al fiscal de la Nación, quien procederá conforme a sus atribuciones y a lo que dispone la Constitución. Es decir, el fiscal de la Nación, recién una vez que el Congreso de la República, a través de su presidente, le haya remitido expediente respectivo, podrá, si en el caso lo estima pertinente dentro de su autonomía y atribuciones funcionales, ordenar la prisión preventiva. Entiéndase que el reglamento del Congreso de la República es una norma de carácter procedimental. Por consiguiente, como lo prescribe el literal J referido, el último acto procedimental del que está obligado el Congreso de la República a través de su presidente, con efectos de informar lo resuelto en un procedimiento de acusación constitucional, es notificar el expediente respectivo al fiscal de la Nación, siendo a partir de este momento que se viabiliza que el investigado puede ser procesado en la justicia ordinaria. Por lo expuesto en los párrafos que anteceden, se considera que el denunciado Pablo Sánchez Velarde, dentro de su autonomía y atribuciones funcionales, al ordenar la prisión preventiva del investigado César Inostroza Pariachi, lo hizo de forma oportuna. Es más, lo hizo el mismo día que el fiscal de la Nación le trasladó los documentos remitidos a su despacho por el presidente del Congreso. Por consiguiente, el accionar del denunciado no se enmarca dentro del tipo penal prescrito en el artículo 377 del Código Penal. De la interpretación jurídica del tipo penal, en lo que respecta a la supuesta comisión del ilícito penal cometido por el denunciado prescrito en el artículo 377 del Código, delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales cometidos por funcionario público, que a la letra dice: el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. De la lectura del tipo penal, entiéndese que para la comisión o configuración de un ilícito penal tiene que existir el elemento subjetivo del dolo. Por consiguiente, el tipo penal por el cual se denuncia omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal refiere a quien comete el ilícito penal tiene que actuar de forma ilegal, y en la presente investigación el denunciado Pablo Sánchez Velarde
Conforme a sus fundamentos de hecho y de derecho, medios probatorios, delegatos de las partes de la denuncia, su actuar siempre ha sido con arreglo a ley y aplicando la normatividad vigente. Es decir, para que una conducta sea ilegal, tiene que ser antijurídica, contraria a las normas, lo que no sucedió en el ejercicio de sus funciones que ejerció el denunciado durante la etapa de investigación preliminar que respecta a la carpeta fiscal número 119-2018. Conclusión. Luego del análisis jurídico abordado y a los considerandos plasmados en los numerales que anteceden, se concluye que no se ha probado que el señor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo y fiscal de la Nación, haya cometido el delito imputado, es decir, el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal. Por los fundamentos expuestos en el presente informe, se recomienda el archivo de la presente denuncia constitucional número 266, interpuesta por la señora congresista Jenny Vilcatoma de la Cruz en contra del denunciado Pablo Sánchez Velarde. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.